La planta química Lazur, octubre a noviembre de 1942. El ruso apareció en la esquina, disparando antes de que siquiera registrara movimiento. Fogonazo de boca de fuego en la oscuridad del sótano, ese instante de luz naranja, luego el crujido agudo de su Mosin Nagant y el zumbido furioso de la bala pasando tan cerca de mi mejilla izquierda que sentí el desplazamiento de aire, sentí la estela de calor. Me tiré al suelo instantáneamente, reflejo puro anulando el pensamiento. El tanque del Flammenwerfer se estrelló contra mi columna mientras golpeaba el concreto, expulsando el aire de mis pulmones, 35 kilogramos de combustible y gas presurizado y muerte atados a mi cuerpo convirtiéndose en un lastre, en espacios cerrados. Wilhelm ya estaba devolviendo el fuego antes de que terminara de caer. 3 disparos en rápida sucesión, el cerrojo del Kar 98 funcionando con velocidad practicada, el clac-clac metálico de la acción, los casquillos de latón expulsándose y tintineando en el concreto, los disparos agudos resonando en el espacio confinado. El ruso se agachó de vuelta detrás de su esquina. Nos dio quizás 2 segundos para respirar. Usé esos segundos para empezar a arrastrarnos hacia adelante sobre codos y rodillas, arrastrando el lanzallamas, poniéndome en posición donde pudiera apuntarlo. Wilhelm mantuvo su rifle entrenado en esa esquina, dedo en el gatillo, listo para disparar en el instante en que algo apareciera. Podía oírlo respirando fuerte por la nariz, podía oír mi propio corazón martillando, podía oír otra voz rusa gritando algo urgente en su idioma desde más profundo en el sótano, al menos 2 de ellos entonces. Probablemente más, probablemente un escuadrón completo escondido aquí abajo, esperando para emboscar a cualquiera lo suficientemente estúpido como para venir a limpiar. El sótano del edificio sur de la planta Lazur era un laberinto de pesadilla de maquinaria industrial y tuberías superiores y sombras lo suficientemente profundas como para ocultar pelotones enteros. Tanques masivos que alguna vez habían contenido soluciones químicas, ahora secos y resonantes. Sistemas de transportadores congelados en su lugar, estanterías de almacenamiento volcadas, sus contenidos esparcidos, cada esquina una amenaza potencial, cada sombra potencialmente ocultando hombres armados. Se nos había ordenado limpiarlo completamente, asegurarnos absolutamente de que no hubiera soviéticos rezagados esperando para emboscar nuestras posiciones desde abajo. Trabajo estándar de pioneros. Peligroso, necesario, exactamente el tipo de tarea que hacía matar a la gente en combate cuerpo a cuerpo, donde los lanzallamas y rifles eran igualmente mortales, y no podías ver tu objetivo hasta que ya te estaban disparando. Alcancé la esquina donde había aparecido el ruso, quizás 6 metros de arrastre a través de la oscuridad con olor a químicos. Coloqué la boquilla del Flammenwerfer. La angulé cuidadosamente alrededor del borde sin exponerme al fuego de retorno. Alcancé hacia arriba con mi mano izquierda, accioné el mecanismo de encendido. La llama piloto de hidrógeno siseó cobrando vida con su sonido característico, azul-blanco duro en la oscuridad del sótano, proyectando sombras danzantes extrañas en las paredes. Luego abrí la válvula principal completamente con mi mano derecha. El Flamol 19 roció alrededor de la esquina bajo presión y se encendió en el instante en que tocó la llama piloto, transformándose de líquido a fuego rugiente en un microsegundo. El chorro de combustible se arqueó a través del aire y salpicó contra paredes y piso y lo que sea que ocupara ese espacio. El retorno de calor me golpeó inmediata e intensamente, haciendo que mi cara expuesta se sintiera tensa y quemada por el sol, haciendo que mis ojos lloraran por el repentino pico de temperatura incluso a 5 metros de distancia. Luego comenzaron los gritos.
2 voces al principio, quizás 3, chillando mientras el fuego los encontraba y se adhería a la ropa y la piel y el cabello. El Flamel 19 estaba diseñado específicamente para adherirse a lo que tocara y arder a temperaturas superiores a 1000 grados, lo suficientemente caliente como para agrietar el concreto, lo suficientemente caliente como para derretir el acero, lo suficientemente caliente como para hacer cosas a la carne humana que nunca había querido entender, pero ahora entendía completamente. Mantuve el gatillo presionado durante 5 segundos completos, barriendo la boquilla de izquierda a derecha, cubriendo todo en esa dirección con combustible ardiente. Los gritos empeoraron de alguna manera, alcanzaron tonos y frecuencias que no parecían poder venir de gargantas humanas. Una voz se cortó abruptamente. Las otras 2 continuaron, esos horribles sonidos húmedos ahogados mezclados con chillidos. Wilhelm pasó junto a mí rápido, rifle arriba y listo, revisando alrededor de la esquina mientras el chorro de combustible tosió y murió. Lo seguí de cerca, viendo lo que el lanzallamas había hecho, viendo lo que había creado. 3 rusos, todos ardiendo, aún moviéndose, 2 de ellos, sus cuerpos sacudiéndose y convulsionando de maneras que sugerían sistemas nerviosos fallando catastróficamente. El tercero había dejado de moverse ya, solo una forma ennegrecida que apenas parecía humana, enrollada en posición fetal. Uno intentaba arrastrarse lejos, toda su espalda una sábana de llamas, piel burbujeando y dividiéndose, exponiendo músculo y hueso debajo. El olor me golpeó entonces, inevitable y abrumador. Carne quemada mezclada con lana de uniforme ardiendo, mezclada con el tinte químico del Flamel mismo, mezclada con algo peor debajo que mi cerebro reconoció como el olor de un ser humano cocinándose vivo. Mi estómago se revolvió violentamente. Forcé la bilis de vuelta a través de pura fuerza de voluntad. Me forcé a seguir moviéndome porque detenerse significaba morir. Significaba convertirme yo mismo en una de estas formas ardientes. Wilhelm disparó al ruso que se arrastraba en la cabeza, el crujido del Kar 98 de alguna manera más suave que los gritos del hombre habían sido. La misericordia de una muerte rápida cuando la muerte lenta era la única alternativa. También disparó al segundo hombre ardiente, terminando los sonidos que ya no eran realmente gritos. El tercer hombre ya estaba muerto. Probablemente había muerto al instante cuando el fuego lo golpeó completamente. Había tenido suerte de maneras que sus camaradas no habían tenido. Empujamos más profundo en el complejo del sótano, moviéndonos cuidadosamente, limpiando cada espacio antes de avanzar al siguiente. Al Flammenwerfer le quedaban quizás 6 segundos de combustible basándome en cuánto tiempo lo había disparado. Suficiente para una ráfaga corta más, quizás 2 muy cortas. Después de eso estaría cargando peso inútil. Encontramos 4 rusos más, 3 habitaciones después, atrincherados detrás de equipo volcado, listos y esperándonos, abriendo fuego en el instante en que entramos por la puerta. Me lancé a la izquierda, Wilhelm se lanzó a la derecha, ambos golpeando el piso mientras las balas impactaban donde habíamos estado parados una fracción de segundo antes. Fragmentos de concreto brotaron de las paredes, el distintivo crack, crack, crack de Mosin Nagants disparando, el traqueteo más profundo de una metralleta PPSH. Rodé detrás de un pilar de soporte de concreto, presioné mi espalda contra él, sentí balas impactando el otro lado, sentí la vibración a través de la piedra. Wilhelm estaba en algún lugar al otro lado de la habitación. No podía verlo a través del humo y los fogonazos de boca de fuego y la oscuridad que parecía tragarse todo. Movimiento a mi derecha. Un ruso había salido de su posición, estaba tratando de flanquearnos, moviéndose rápido y bajo con su rifle listo. Levanté mi propio rifle, no tuve tiempo de apuntar correctamente, solo apunté y jalé el gatillo.
El disparo falló por 1 metro, pero lo hizo lanzarse a cubierto detrás de un tanque químico. Una granada rebotó en la habitación desde algún lugar, esa forma distintiva de machacador de papas con su mango de madera y cabeza de metal, la cuerda de fricción arrastrándose detrás aún humeando. Rebotó 1 vez, 2 veces, aterrizó entre mis posiciones y las de Wilhelm, cuerda aún ardiendo. Quizás 2 segundos hasta la detonación. La agarré sin pensar, anulación de reflejo puro, dedos cerrándose alrededor del mango de madera. Caliente, la fricción lo había calentado. La lancé de vuelta hacia donde había venido con un lanzamiento por debajo, poniendo todo en el lanzamiento, tratando de pasarla más allá de la puerta, de vuelta a cualquier habitación de la que los rusos la habían lanzado. La detonación vino mientras la granada todavía estaba en el aire, a mitad de su arco. La explosión fue plana y dura e inmediata. Hizo mis oídos zumbar instantáneamente con ese tono agudo que significaba daño auditivo temporal. La onda de presión golpeó como ser golpeado en el pecho. Sacó el aire de mis pulmones, me dejó jadeando. Gritos rusos otra vez, pero diferentes de los gritos de quemado. Dolor y sorpresa mezclados, voces llamando en pánico. La granada había estallado cerca de sus posiciones, había atrapado al menos a algunos de ellos en su radio de explosión. Wilhelm ya estaba arriba y moviéndose. Podía verlo ahora que el humo se estaba despejando, rifle a su hombro, avanzando hacia la nube de polvo y humo de cordita. Lo seguí, trabajando mi cerrojo, cargando una ronda fresca, listo para disparar a cualquier cosa que se moviera. Cuartos cercanos ahora. Quizás 3 metros entre nosotros y donde los rusos habían estado posicionados. No hay tiempo para puntería cuidadosa. No hay tiempo para pensamiento táctico. Solo apunta tu rifle a las sombras y dispara a lo que se resuelva en forma humana. Un ruso se levantó directamente frente a mí, quizás a 2 metros de distancia, su rifle levantado y apuntando a mi pecho. Disparé primero, ni siquiera realmente apunté, solo apunté y jalé el gatillo por instinto. Lo vi sacudirse hacia atrás, vi la mancha oscura extendiéndose por su túnica, lo vi caer y no levantarse. Seguí moviéndome, tenía que seguir moviéndome. Detenerse significaba presentar un objetivo estacionario, significaba morir. Otro ruso a mi izquierda, emergiendo de detrás de una viga de soporte. Wilhelm le disparó antes de que pudiera reaccionar. 2 disparos en el centro de masa, profesional y preciso. El ruso cayó de lado, rifle repiqueteando en el concreto. Un tercero apareció desde detrás de maquinaria que no habíamos limpiado todavía, levantando su PPSH, el cañón de la metralleta girando hacia nosotros. Disparé 2 veces, ambos disparos golpeando en algún lugar de su torso. No pude decir exactamente dónde en la penumbra. Se tambaleó hacia atrás, cayó, la PPSH disparando una ráfaga corta al techo mientras su dedo convulsionó en el gatillo. Luego silencio, repentino y completo y zumbante, solo nuestra respiración, dura y rápida y entrecortada, y el tono persistente en mis oídos que no se detenía, que significaba que probablemente había perdido algo de audición permanentemente. 4 rusos caídos, 7 muertos totales en el sótano hasta ahora. ¿Cuántos más quedaban? Era la suposición de cualquiera. Wilhelm ya estaba moviéndose entre los cuerpos, revisándolos metódicamente, asegurándose de que estuvieran muertos, no solo heridos, y haciéndose los muertos esperando para dispararnos por la espalda. Encontró uno aún respirando, disparado en el estómago, sangrando gravemente. Puso el cañón de su Kar 98 contra la sien del ruso, jaló el gatillo. Misericordia otra vez. La única misericordia que teníamos para dar. Recogimos lo que podíamos usar de los cuerpos. Munición primero, siempre munición. Encontramos quizás 30 rondas de 7.6, 2 milímetros que funcionarían en nuestros rifles.
Algunas granadas F1, las rusas en forma de piña, que eran en realidad bastante buenas. Un cargador completo para la PPSH, aunque ninguno de nosotros tenía una PPSH para usarlo. Seguimos limpiando. Habitación por habitación, corredor por corredor, este proceso metódico de moverse y revisar y confirmar. Encontramos 2 rusos más en un área de almacenamiento. Los matamos a ambos en un breve intercambio de fuego que me dejó con un roce a través de mi antebrazo izquierdo. Dolor ardiente pero no serio, solo sangre empapando mi manga. Encontramos otros 3 rusos tratando de barricar una puerta. Los quemé con el último de mi combustible de lanzallamas, esa ráfaga final de 5 segundos que despejó la obstrucción y dejó 3 cadáveres más humeando en la oscuridad. El tanque tosió vacío, el chorro muriendo a nada, medidor de presión leyendo 0. Dejé caer el lanzallamas donde estaba, peso inútil ahora. 40 y tantos kilogramos de tanque vacío y tubería que solo me ralentizarían. Descolgué mi rifle apropiadamente, lo sostuve listo, continué limpiando con Wilhelm. 3 habitaciones más, todas vacías, no más contacto. O habíamos matado a todos los rusos en el sótano, o los sobrevivientes se habían retirado a través de pasajes que no conocíamos, no teníamos mapas, no podíamos seguir. Encontramos las escaleras de vuelta arriba después de lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos. Mis piernas temblaban de agotamiento y bajada de adrenalina, músculos protestando cada paso mientras subíamos. Wilhelm se movía como un hombre viejo, a pesar de tener quizás 23, su cara gris de fatiga, sus manos temblando ligeramente mientras mantenía su agarre en su rifle. Klaus estaba esperando en la parte superior de las escaleras, exactamente donde lo habíamos dejado, haciendo guardia. Nos miró cuando emergimos, miró la sangre en nuestros uniformes, miró la forma en que nos movíamos, como si hubiéramos envejecido 30 años en la última hora. Asintió una vez y comenzó a caminar de vuelta hacia nuestra sección sin hacer preguntas. Las respuestas eran lo suficientemente obvias de todos modos. Ernst estaba limpiando su rifle cuando le reportamos a Vogel. Levantó la vista cuando entramos, registró nuestra condición, volvió a su ritual de mantenimiento compulsivo sin comentario. 24 hombres quedaban en nuestra sección, desde 48 solo 3 semanas antes, cuando habíamos llegado por primera vez a la planta Lazur. Los números seguían encogiéndose de maneras que las matemáticas simples no podían capturar del todo, cada hombre muerto llevándose alguna pieza de los sobrevivientes con él. Otto se sentaba en su esquina habitual, rifle a través de su regazo, ojos abiertos y mirando algo que ninguno de nosotros podía ver. Había estado así por días ahora, funcionalmente presente, pero psicológicamente evacuado, respondiendo a órdenes de esta manera mecánica que sugería que su cuerpo todavía operaba, mientras su mente había huido a algún lugar más seguro. Vogel escuchó el informe de Wilhelm sin expresión. Tomó notas en su papel cada vez más golpeado. Hizo algunas preguntas aclaratorias sobre cuántos rusos habíamos encontrado, cómo los habíamos neutralizado, cómo se veía la disposición del sótano ahora que estaba limpiado. Lo archivó todo en cualquier marco mental que usara para mantener la ficción de operaciones militares organizadas. «Buen trabajo», dijo. «Descansen un poco. Estaríamos saliendo en operaciones de incursión mañana», dijo. Inteligencia había identificado un punto fuerte ruso a 200 metros al norte que necesitaba ser eliminado, dijo. «Asalto pionero estándar», dijo. Lo que significaba que la mitad de nosotros probablemente moriría, pensé, pero no dije. Esa noche, la artillería rusa encontró nuestra área general. No fuego dirigido, solo bombardeo de acoso,
impactos aleatorios diseñados para mantenernos sin dormir, para desgastarnos psicológicamente tanto como físicamente. No lo suficientemente cerca para golpearnos directamente, pero lo suficientemente cerca para colapsar parte del edificio 3 secciones más allá, lo suficientemente cerca para enviar escombros lloviendo sobre nuestras posiciones, lo suficientemente cerca para recordarnos que la muerte podía venir de artillería, o rifles, o granadas, o lanzallamas, o simplemente de sentarse en un edificio que decidiera que la gravedad era más importante que la integridad estructural. En la mañana, el amanecer llegó gris y frío a través de ventanas rotas, y con él llegaron las órdenes para la incursión que mataría más de nosotros, que restaría más hombres de nuestros números menguantes, que probaría una vez más que los pioneros iban primero y morían primero y lograban objetivos que eran olvidados tan pronto como eran tomados. Revisé mi rifle, me aseguré de que estuviera limpio y funcional. Revisé mi munición, conté 30 rondas restantes. Recogí mis granadas, 2 granadas de palo y una F1 rusa capturada. No dije nada a nadie porque no había nada que decir. Atacaríamos a las 04:30. La mayoría de nosotros sobreviviría, algunos no. Para el anochecer sabríamos en qué categoría caíamos. Esto era finales de octubre en la fábrica química La Sur. Esto era lo que hacían los pioneros. Así era como vivíamos, en los espacios entre incursiones y asaltos, en las horas entre combate y más combate, en esta rutina agotadora de violencia que no tenía fin, excepto la muerte. Nos pusimos en marcha a las 04:30 horas, oscuridad aún espesa y absoluta. 18 hombres de nuestra sección, más elementos de apoyo de unidades adyacentes, llevando la fuerza de asalto total a quizás 40 hombres. El objetivo era una posición rusa fortificada en lo que inteligencia identificó como el edificio administrativo norte de la fábrica, una estructura de 3 pisos que dominaba los accesos a las secciones industriales más profundas. El informe de inteligencia había dicho que quizás 20 rusos mantenían la posición, atrincherados con ametralladoras y defensas preparadas. Inteligencia usualmente estaba equivocada, usualmente subestimaba la fuerza enemiga por la mitad o más, pero las órdenes eran órdenes y argumentar con oficiales de inteligencia era inútil. Se sentaban en posiciones de cuartel general relativamente seguras y señalaban mapas mientras nosotros entrábamos en edificios y moríamos. Ernst llevaba la carga principal de demolición, 6 cargas Sprengbuchse de 1 kilogramo y 2 cargas empaquetadas Geballte Ladung, atadas a su espalda en un morral de lona, más cordón detonante y mechas, y todo el equipo técnico necesario para hacer que las estructuras se cayeran. Klaus había sido designado portador de municiones, llevando cargadores extra y rondas sueltas para redistribución, más un morral lleno de granadas de palo y F1s rusas capturadas. Wilhelm se movía junto a mí, su Kar 98 siempre en posición lista, sus movimientos económicos y profesionales, a pesar de semanas de combate que habían desgastado a todos hasta funcionalidad desnuda. Otto también estaba allí, todavía técnicamente efectivo en combate, todavía respondiendo a comandos directos, aunque sus ojos habían adquirido esa mirada de 1000 metros que sugería que su mente había evacuado a algún lugar más seguro. La ruta de aproximación era a través de ruinas tan completamente devastadas que apenas calificaban como terreno. Lo que había sido calles ahora eran cursos de obstáculos de concreto roto y varilla retorcida y fachadas de edificios colapsadas. Nos arrastramos sobre montones de escombros de 3 y 4 metros de alto. Nos apretamos a través de huecos en paredes que habían sido abiertas por artillería.
Nos movimos bajo vigas y tuberías superiores que crujían ominosamente y amenazaban con caer con cada toque. Cada ruido se sentía amplificado en la oscuridad previa al amanecer. Cada raspado de suela de bota en concreto, cada tintineo de equipo contra metal, cada respiración dura a través de narices porque respirar por la boca hacía demasiado ruido. Los rusos tenían excelente oído, eran notorios por detectar movimiento solo por sonido. Abrirían fuego ante firmas de audio mucho antes de tener confirmación visual. 200 metros al objetivo tomaron 45 minutos de movimiento cuidadoso. Parar, escuchar, moverse 10 metros, parar otra vez, revisar todos los accesos, escuchar voces rusas o sonidos de equipo, moverse otros 10 metros. El ritmo era agonizante, cada minuto sintiéndose como una hora, sabiendo que cuanto más tardáramos más probable era que alguien nos detectara, levantara una alarma, convirtiera nuestro asalto cuidadosamente planeado en un tiroteo desesperado en terreno abierto. Cuando finalmente alcanzamos las posiciones de asalto a unos 30 metros del edificio objetivo, el amanecer apenas estaba empezando a iluminar el cielo del este, esa transición de oscuridad absoluta a penumbra gris que proporcionaba justo suficiente iluminación para ver formas sin resolverlas en imágenes claras. Luz perfecta para un asalto, lo suficientemente oscuro como para no poder ser fácilmente apuntado, pero lo suficientemente claro como para poder ver a dónde ibas. Nos desplegamos en formación de asalto, pioneros al frente, apoyo de infantería detrás de nosotros, equipos de ametralladoras instalándose para proporcionar fuego de cobertura. Podía ver el edificio objetivo ahora, una masa oscura contra un cielo ligeramente más claro, 3 pisos de oficinas administrativas que habían sido convertidas en fortaleza. Ventanas barricadas con sacos de arena, puertos de tiro abiertos a través de paredes, la entrada parcialmente colapsada y convertida en un cuello de botella defensivo. Vogel dio la señal, un puño levantado luego apuntando hacia adelante. 3 hombres con granadas se levantaron simultáneamente, lanzaron sus Steel Hand Grenade hacia la entrada del edificio. Las granadas machacador de papas navegando a través del aire previo al amanecer en arcos altos. Detonaron en secuencia rápida, 3 cracks planos y duros que resonaron en las ruinas circundantes enviando plumas de polvo y escombros. Luego nos estábamos moviendo, todos nosotros a la vez, precipitándonos hacia adelante a través de los 30 metros de terreno abierto entre nuestras posiciones y el edificio. Corriendo con equipo completo, equipo repiqueteando, botas golpeando escombros, cada hombre tratando de cubrir esa distancia antes de que los rusos se recuperaran de los impactos de granadas. La ametralladora abrió fuego cuando estábamos a quizás 15 metros. MG-34 alemán, por el sonido distintivo. Una de las nuestras que los rusos habían capturado durante combates anteriores. Rondas de 7.9 2 milímetros, desgarrando a través de nuestra formación a 1200 rondas por minuto. El sonido era como tela rasgándose, continuo y mortal, trazadoras rayas naranjas brillantes en la luz tenue. Hombres cayeron inmediatamente. Vi a alguien a mi izquierda caer, sus piernas cortadas debajo de él, colapsando en un rocío de sangre. Alguien más se sacudió y cayó hacia adelante, golpeado en el torso, rodando a través de escombros. La MG-34 estaba atravesando nuestra formación, su artillero rastreando movimiento, poniendo ráfagas controladas en cualquiera que presentara un objetivo. Golpeé el suelo fuerte, rodando a cubierta detrás de una sección de pared colapsada. Wilhelm cayó a mi lado, su hombro golpeando el mío mientras nos presionábamos contra la protección mínima que los escombros proporcionaban.
Las balas estaban impactando a nuestro alrededor, astillando concreto, lanzando polvo, algunas rondas rebotando en ángulos locos con zumbidos agudos. Más granadas salieron de nuestras posiciones, lanzadas por hombres en cualquier cubierta que hubieran encontrado. Estas aterrizaron más cerca de la entrada del edificio, algunas rebotando adentro, detonando con crujidos amortiguados que sugerían espacio confinado. El fuego de ametralladoras se detuvo brevemente. Quizás el artillero tomando cubierta, quizás las granadas habían llegado lo suficientemente cerca como para hacerlo retroceder. Usamos esa pausa para movernos, saltando y esprintando los últimos 10 metros. Más hombres estaban arriba y corriendo, todos convergiendo en la entrada, sabiendo que entrar era la única forma de sobrevivir a la ametralladora que empezaría a disparar de nuevo en cualquier segundo. Algo golpeó mi casco fuerte, lo hizo sonar como una campana, golpeó mi cabeza de lado con fuerza aturdidora. Tropecé, casi caí, me recuperé por puro impulso. Fragmento de granada o rebote de bala, no importaba, no había penetrado, seguí moviéndome. Mi visión nadó brevemente, oídos zumbando por el impacto, pero mis piernas siguieron funcionando, me llevaron hacia adelante. La entrada del edificio era un hoyo abierto de quizás 3 metros de ancho, donde puertas dobles habían sido voladas de sus bisagras semanas atrás. Los escombros estaban apilados alrededor, creando barreras naturales, forzando a cualquiera que se acercara a apretarse a través de un hueco de quizás 1 metro de ancho. Una zona de muerte perfecta, exactamente lo que diseñarías si quisieras canalizar atacantes a un espacio que pudieras cubrir con fuego concentrado. Los rusos estaban disparando desde adentro. Múltiples rifles destellando desde la oscuridad más allá de la entrada. No podía ver a los tiradores, solo los fogonazos de boca de fuego, ráfagas amarillo-naranja brillantes que no revelaban nada excepto que la gente nos estaba disparando y probablemente íbamos a morir en los próximos segundos. Wilhelm pasó por la entrada primero, valiente o loco o ambos, su rifle arriba y disparando mientras se movía, sin detenerse, sin dudar. Yo estaba justo detrás de él con el Flammenwerfer, Ernst justo detrás de mí con su morral de explosivos, todos nosotros vertiendo a través de ese embudo fatal, porque detenerse significaba morir, y al menos el movimiento te daba la ilusión de control. El corredor de entrada era angosto, quizás 2 metros de ancho, extendiéndose hacia atrás en la oscuridad, y estaba lleno de rusos. Los vi en la luz estroboscópica de fogonazos de boca de fuego. Vi formas y movimiento y cañones de rifle apuntando hacia nosotros. Más de 20 hombres, definitivamente más cerca de 30, basándome en el volumen de fuego saliendo de ese corredor. Habíamos caminado hacia una zona de muerte preparada. Inteligencia había subestimado la fuerza enemiga por la mitad. Había fallado en reportar que los rusos habían reforzado esta posición. Nos había enviado a un molino de carne. Wilhelm estaba disparando tan rápido como podía trabajar su cerrojo. El Kar 98 cracando continuamente. Un ruso cayó. Lo vi caer en una imagen instantánea iluminada por el fogonazo de boca de fuego de alguien. Otro ruso cayó, pero eran demasiados y estaban retrocediendo más profundo en el edificio en buen orden, luchando una retirada disciplinada, haciéndonos pagar por cada metro. Algo jaló fuerte de mi manga, dolor ardiente a través de mi antebrazo izquierdo. Golpeado. La bala me había rozado. Rasgado a través de uniforme y piel, no era serio pero dolía como fuego. Lo ignoré. No podía detenerme por heridas que no fueran inmediatamente fatales. Un soldado ruso vino a mí desde una habitación lateral que no había visto en la oscuridad, bayoneta fija a su Mosin Nagant, gritando algo en ruso, su cara contorsionada con rabia o miedo o solo la violencia del momento.
No hay tiempo para traer el lanzallamas a colación, el tanque en mi espalda, haciéndome demasiado lento para lucha cuerpo a cuerpo. Bloqueé su estocada de bayoneta con la boquilla del Flammenwerfer. Sentí el impacto viajar por mis brazos, sentí el acero raspando contra acero. Usé su impulso contra él, lo dejé sobreextenderse, lo empujé de lado pasándome. Ernst estaba justo ahí, disparó al ruso en la espalda 3 veces a quemarropa. Los reportes del Kar 98 ensordecedores en el espacio confinado. El ruso cayó duro, su bayoneta repiqueteando en concreto. Más rusos adelante, agrupados en el corredor quizás a 10 metros de distancia, usando muebles volcados como cubierta. Traje el Flammenwerfer alrededor. Apunté la boquilla a la masa de objetivos. La llama piloto ya estaba ardiendo de nuestra verificación previa al asalto, esa pequeña llama de hidrógeno azul blanca proporcionando fuente de ignición. Abrí la válvula principal completamente. El Flammeur 19 roció hacia adelante bajo presión. Golpeó la llama piloto, se transformó instantáneamente en un chorro de fuego líquido que disparó por el corredor como aliento de dragón. El combustible salpicó contra rusos y su cubierta y las paredes y piso. Se adhirió instantáneamente, se encendió a más de 1000 grados. El corredor se convirtió en fuego. Solo llama sólida llenando el espacio, convirtiendo todo en naranja y blanco, haciendo el aire brillar por calor que era físicamente doloroso incluso a 10 metros de distancia. Los rusos estaban gritando, esos chillidos agudos horribles que venían cuando el fuego encontraba carne, cuando ropa y piel y cabello se encendían simultáneamente. Mantuve el gatillo presionado, barriendo la boquilla de izquierda a derecha, cubriendo todo con combustible ardiente. 5 segundos, 6 segundos, 7. Los gritos empeoraron, múltiples voces superponiéndose, algunas de ellas ya cambiando a sonidos húmedos ahogados, mientras pulmones se chamuscaban y gargantas ardían. 8 segundos, 9. La presión del tanque estaba bajando, el chorro volviéndose menos contundente. 10 segundos y el flujo tosió. Murió completamente. Vacío. El corredor era un infierno. Podía ver formas moviéndose en las llamas, figuras ardientes tambaleándose y cayendo, algunas aún gritando, algunas silenciosas. El olor me golpeó inmediatamente, abrumador y nauseabundo. Carne quemada y químicos y grasa humana derritiéndose en temperaturas destinadas a fundir mineral. Empujamos a través del área ardiente, a través de calor que se sentía como caminar junto a un alto horno, a través de humo que quemaba tus pulmones incluso respirando a través de tela tirada sobre tu cara. Mi piel se sentía tensa y seca, vello en mis brazos chamuscado por el calor radiante. Pasando el corredor en llamas, el edificio se abría a un espacio más grande, algún tipo de área de oficinas principales con techos altos y columnas de soporte, quizás 20 metros de ancho. Los rusos lo habían fortificado completamente, escritorios volcados, creando búnkeres improvisados, archivadores apilados para crear posiciones de tiro, todo dispuesto para proporcionar campos de fuego entrelazados. Y estaban listos para nosotros, quizás 15 rusos aún efectivos en combate, atrincherados detrás de sus barreras, rifles y metralletas entrenadas en la entrada por la que acabábamos de pasar. Abrieron fuego inmediatamente, un volumen de fuego que hizo el aire mismo parecer sólido con plomo. Nos dispersamos, lanzándonos detrás de cualquier cubierta que pudiéramos encontrar. Me metí detrás de una columna de soporte de concreto. Me presioné contra ella. Oí balas impactando el otro lado con golpes rápidos. Wilhelm estaba en algún lugar a mi derecha. No podía verlo a través del humo y fogonazos de boca de fuego y el caos que definía cada segundo. Ernst tenía una Gewalt Ladung afuera.
la carga empaquetada destinada para romper obstáculos pesados. Jaló la cuerda, esperó 2 segundos, luego la lanzó por encima con todo lo que tenía. La carga se arqueó por el aire, voló sobre las posiciones rusas, aterrizó en algún lugar más allá de ellas, en la parte trasera de su configuración defensiva. La explosión cuando vino fue masiva, mucho más grande que granadas individuales. La carga de 3 kilogramos detonando con un boom plano pesado que hizo todo el edificio temblar. El techo sobre las posiciones rusas se agrietó, pedazos masivos de concreto y varilla cayendo, aplastando lo que fuera que estuviera debajo. El polvo brotó en nubes enormes, oscureciendo todo. Nos movimos rápido, cargando hacia la nube de polvo mientras la visibilidad era cero, usando la confusión para cerrar distancia. Esta era la parte más peligrosa, correr ciego a través del espacio que podría tener rusos apuntando armas hacia ti, pero sentarse en cubierta significaba muerte con la misma certeza cuando recuperaran su compostura. Había dejado caer el Flammenwerfer vacío en el corredor. Tenía mi rifle en mis manos ahora. Estaba corriendo hacia adelante con él a nivel de cadera, dedo en el gatillo, listo para disparar a cualquier cosa que se resolviera en forma humana. Mis botas golpearon algo blando, un cuerpo. Tropecé sobre él y seguí adelante. No hay tiempo para revisar si ruso o alemán, muerto o vivo. Un ruso se materializó del polvo directamente frente a mí, quizás a 2 metros de distancia, su Mosin Nagant levantándose a posición de disparo. Disparé primero, reflejo puro. No apunté, solo apunté y jalé el gatillo. Lo vi sacudirse hacia atrás. Vi mancha oscura extendiéndose por su túnica. Lo vi caer. Seguí moviéndome, trabajando el cerrojo, cargando ronda fresca. Otro ruso, más adentro en el polvo, este ya disparando, sus balas yendo anchas, golpeando pared en algún lugar detrás de mí. Disparé 2 veces, ambos disparos golpeando centro de masa, y cayó. Wilhelm estaba a mi lado de repente, apareciendo de la penumbra, su cara gris de polvo y humo, sangre corriendo de su nariz por la onda de presión. Estaba disparando metódicamente, escogiendo objetivos mientras aparecían. 3 disparos, 2 aciertos, un fallo, recarga con velocidad practicada. El polvo empezó a despejarse, asentándose lentamente, revelando la carnicería que la Gewaltladung había causado. La posición defensiva rusa estaba destruida, archivadores volados, escritorios astillados, varios cuerpos visibles en posiciones retorcidas. Pero algunos rusos habían sobrevivido, todavía luchaban desde cualquier cubierta que quedara, su fuego ahora desorganizado, pero aún peligroso. Lucha a corta distancia ahora, brutal y desesperada. Un ruso vino a mí con su bayoneta. La bloqueé con mi rifle. Luchamos por quizás 3 segundos antes de que Wilhelm le disparara. Otro ruso disparó desde detrás de un pilar caído, su ronda pasando tan cerca de mi cabeza que sentí el viento de su paso. Klaus lo mató con una ráfaga de una PPSH capturada. Una PPSH rusa abrió fuego desde algún lugar. Las rondas de 7.6, 2 milímetros de la metralleta rociando salvajemente, golpeando todo y nada. Me tiré al suelo, vi las balas impactando la pared sobre mí, vi a Wilhelm tomar cubierta, vi a Ernst lanzar una granada de palo hacia la fuente de fuego. La granada detonó, el fuego PPSH se detuvo abruptamente. Silencio de repente, o lo que pasaba por silencio cuando tus oídos zumbaban tan mal que no podías oír sonidos normales. Solo el asentamiento de polvo y escombros, el gemido de heridos, algunas voces rusas llamando débilmente. Nos movimos a través de la posición sistemáticamente, revisando cada esquina, limpiando cada espacio. Encontramos rusos vivos, heridos. Trataron de rendirse. El procedimiento estándar era desarmarlos y designar a alguien para vigilarlos para evacuación.
En la práctica, la munición era demasiado valiosa para desperdiciar vigilando prisioneros. La morfina era demasiado escasa para desperdiciar en heridos enemigos. Wilhelm y otros los terminaron rápido, eficientemente, sin drama ni emoción. Encontramos un alemán muerto, matado por la ametralladora durante el asalto inicial, su cuerpo yaciendo donde había caído cerca de la entrada. Encontramos otro, gravemente herido, disparado en el estómago, llorando por su madre y morfina que no teníamos. Klaus le dio agua, sostuvo su mano mientras moría, lo que tomó quizás 10 minutos que se sintieron eternos. Vogel estaba revisando el edificio, asegurándose de que hubiéramos limpiado todos los 3 pisos, asegurándose de que no quedaran rusos para contraatacar desde direcciones inesperadas. Encontró más rusos en los pisos superiores. Los eliminó en breves tiroteos que agregaron al recuento de cuerpos. Para cuando terminamos de limpiar, la luz del día estaba completamente establecida afuera, amanecer gris revelando el espacio de oficinas destruido en duro detalle. Recuento final, cuando Vogel nos reunió. 18 hombres habían entrado al edificio de nuestra sección. 11 todavía eran efectivos en combate. 4 estaban heridos, variando de serio a crítico. 3 confirmados muertos, más bajas de elementos de apoyo, números que no conocía. Habíamos tomado el objetivo. El edificio administrativo norte era nuestro, 40 metros de escombros y cadáveres reclamados para el Reich. El costo fue 7 hombres solo de nuestra sección, probablemente el doble contando todos los elementos de asalto. Ernst estaba repasando cuerpos rusos, recolectando armas y munición y papeles. Klaus estaba haciendo medicina de campo en los heridos con suministros que eran completamente inadecuados. Otto estaba parado en una esquina mirando a nada, su rifle colgando de su eslinga sin responder a nada que nadie dijera. Vogel estaba escribiendo en su registro, registrando bajas y acciones, creando el registro oficial que sería archivado y olvidado. Sus manos estaban firmes, pero su cara estaba gris, exhausto, envejecido por otro asalto que había logrado otro éxito táctico a costo estratégico. Victoria, dirían. Otro punto fuerte tomado, otro paso adelante en el avance interminable moliente. Pero Ernst y Klaus y Wilhelm y yo solo nos miramos el uno al otro y vimos la misma verdad reflejada. Habíamos sobrevivido este. Probablemente moriríamos en el próximo, y el ciclo continuaría hasta que los números nos eliminaran a todos. Me senté pesadamente contra una pared, mis piernas de repente incapaces de soportar mi peso. La adrenalina se estaba desgastando, dejando solo agotamiento y dolor de una docena de heridas pequeñas que no había notado durante la lucha. Mi brazo izquierdo estaba sangrando constantemente del roce de bala, empapando mi manga. Mi cabeza palpitaba del impacto del casco. Mis pulmones ardían de respirar humo y químicos. Pero estaba vivo, todavía técnicamente efectivo en combate. Listo para lo que viniera después, quisiera estarlo o no. Esto era 28 de octubre en el complejo de la fábrica Lasur. Esto era lo que hacían los pioneros. Este era el costo de tomar edificios en Stalingrado. 11 de noviembre llegó con nieve fresca cayendo de un cielo del color del hierro viejo, cada copo flotando hacia abajo a través del humo que nunca se despejaba del todo, asentándose en escombros y cadáveres con igual indiferencia. Con la nieve llegaron órdenes frescas, entregadas por un mensajero que apareció al amanecer y desapareció igual de rápido, como si nunca hubiera existido. El gran empuje estaba comenzando, Operación Hubertus lo llamaron. La ofensiva final que empujaría a los rusos al río Volga y tomaría todo Stalingrado, rompería su resistencia de una vez por todas,
lograría la victoria estratégica que meses de combate moliente habían fallado en entregar. 3 días de asalto concentrado a través de todo el sector del Sexto Ejército, cada unidad atacando simultáneamente, abrumando las defensas soviéticas a través de violencia coordinada en una escala que no habíamos intentado desde octubre. Nuestro objetivo específico era el mismo edificio norte que habíamos asaltado el 28 de octubre. Los rusos lo habían reocupado dentro de días de que lo tomáramos. Lo habían reforzado significativamente. Lo habían convertido en una fortaleza incluso más fuerte que antes. Inteligencia ahora estimaba que 40 a 50 rusos mantenían la posición, bien armados, bien abastecidos, atrincherados y listos para defender. La artillería los ablandaría primero, nos dijeron. No el bombardeo preparatorio breve habitual, sino un bombardeo sostenido de 2 horas, cada cañón en rango disparando a este objetivo único, reduciéndolo a escombros, matando o aturdiendo a cada defensor, haciendo el asalto un paseo en lugar de un baño de sangre. Había conseguido un tanque de combustible fresco para el Flammenwerfer durante la noche. Alguien del suministro habiendo conseguido suficiente Flamol 19 para llenarlo completamente. 35 kilogramos de muerte presurizada atados a mi espalda una vez más. El peso familiar y odioso en igual medida. Más cargas para trabajo cercano, 2 Sprengbuchse y un puñado de granadas. Wilhelm tenía carga máxima de munición, 200 rondas para su Kar 98 distribuidas entre bolsas y bolsillos, más 10 clips de stripper listos para recarga rápida. Su hombro herido del 15 de noviembre había sanado mal. La movilidad no era lo que debería ser, pero todavía podía disparar, y eso era lo que importaba. El morral de Ernst estaba empacado con explosivos otra vez, suficiente para demoler una cuadra de ciudad si se usaba eficientemente. 6 Sprengbuchse, 3 Gewaltladung, cordón det, mechas, ignitores, toda la infraestructura técnica necesaria para hacer que los edificios se cayeran o explotaran o simplemente dejaran de existir. Klaus fumaba cigarrillos en cadena que había conseguido de algún lugar, pasando por quizás medio paquete mientras esperábamos que el bombardeo comenzara, sus manos temblando ligeramente, sus ojos mostrando que sabía lo que venía y estaba aterrorizado, pero lo haría de todos modos, porque las órdenes eran órdenes y la muerte era preferible a la cobardía. Otto solo se paró donde alguien lo había posicionado, rifle colgado a través de su espalda, cara en blanco, ojos enfocados en algo que ninguno de nosotros podía ver. Había estado así por días ahora, quizás semanas. El tiempo se difuminaba. Todavía respondía a comandos directos, todavía se movía cuando se le decía que se moviera, todavía técnicamente efectivo en combate por cualquier estándar que aplicara a hombres que ya habían muerto por dentro. El bombardeo comenzó precisamente a las 05:30, anunciado por un sonido como el fin del mundo. Múltiples baterías disparando simultáneamente desde posiciones al sur de nosotros, los reportes superponiéndose en trueno continuo que hizo el suelo temblar y el aire espeso con presión. Los proyectiles chillaban arriba, docenas por minuto, cientos en total, aterrizando en el área objetivo con impactos que podían sentirse a través de suelas de botas, incluso a nuestra distancia. El sonido estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes, más allá de descripción, más allá de cualquier cosa que el lenguaje pudiera capturar. Solo percusión interminable que hacía tu esqueleto vibrar, hacía tus órganos sentirse sueltos dentro de tu cavidad corporal, hacía tu cerebro sentir como si estuviera traqueteando contra el interior de tu cráneo. Las ondas de presión de las explosiones comprimían el aire de maneras que hacían respirar difícil, hacían tu pecho apretado, te hacían sentir como si te estuvieras ahogando en sonido.
Me senté con mi espalda contra una sección de pared que todavía estaba mayormente intacta y traté de no pensar en lo que venía después de que la artillería parara. Traté de no recordar a los rusos ardientes de compromisos previos, sus gritos que todavía vivían en mi cabeza con perfecta claridad. Traté de no imaginar mi propia muerte, que probablemente esperaba en ese edificio. Probablemente tenía mi nombre escrito en una bala o fragmento de proyectil o pared colapsando que me terminaría. Los pensamientos venían de todos modos, no deseados e inevitables. Imágenes de fuego encontrando carne, de balas desgarrando a través de órganos, de edificios colapsando y enterrando hombres vivos. Todas las formas específicas en que el combate podía matarte, todas las variaciones sobre el tema de muerte violenta que Stalingrado me había enseñado en exquisito detalle. Wilhelm se sentó a mi lado, su cara gris de fatiga que nunca se iba del todo, revisando y revisando su rifle por docena vez. El arma estaba limpia y funcional. Él sabía que estaba limpia y funcional, pero sus manos necesitaban algo que hacer además de temblar. 2 horas de artillería se sintieron eternas. Minutos se estiraron en horas subjetivas, cada segundo distinto y lento, tiempo dilatándose bajo estrés y anticipación. El bombardeo continuo hizo pensar casi imposible, hizo conversación completamente imposible. Solo nos sentamos ahí y aguantamos mientras los cañones destruían sistemáticamente lo que los rusos habían construido. Luego, abruptamente, silencio. No desvanecimiento gradual, sino cesación instantánea, cada cañón parando simultáneamente en alguna señal que no podíamos ver. La ausencia de ruido era tan profunda que se sentía física, como atmósfera volviendo a presión normal, como poder respirar de nuevo después de casi ahogarse, excepto que no era realmente silencioso. Mis oídos zumbaban tan mal que apenas podía oír nada excepto este tono continuo agudo que dominaba todo otro sonido, probablemente daño auditivo permanente. Probablemente estaría zumbando así por el resto de mi vida, por corta que resultara ser. La boca de Vogel se estaba moviendo, dando órdenes que no podía oír apropiadamente, pero entendía del contexto y gesto y repetición. Hora de salir, hora de avanzar, hora de atacar las posiciones que acabábamos de pasar 2 horas bombardeando en escombros teóricos. Hora de ver si la artillería había realmente hecho su trabajo o si solo habíamos desperdiciado munición y estábamos caminando hacia defensas intactas de todos modos. Nos formamos en posiciones de asalto. 14 hombres de nuestra sección, todo lo que quedaba de los 24 que habían comenzado noviembre, de los 48 que habían llegado a la planta La Sur allá en octubre. 14 hombres para asaltar una posición fortificada que había mantenido 40 o 50 rusos antes del bombardeo, con suerte menos ahora, con suerte aturdidos y heridos y desmoralizados. La aproximación era a través de terreno completamente devastado. La artillería había masticado todo en su camino, transformado lo que había sido terreno reconocible en un paisaje lunar de cráteres y montones de escombros y campos de escombros. Nos abrimos paso cuidadosamente, trepando sobre obstáculos, navegando alrededor de los demasiado grandes o inestables para superar, siempre moviéndonos hacia donde había estado el edificio objetivo. El humo colgaba espeso en el aire, no solo del bombardeo, sino de incendios que habían comenzado, edificios ardiendo todo alrededor de la zona de impacto, esta nube negro-gris que oscurecía todo, más allá de quizás 10 metros de visibilidad. Bueno para ocultamiento de cualquier observador ruso sobreviviente, terrible para navegación y coordinación. Imposible decir en qué estabas caminando hasta que ya estabas ahí.
Wilhelm estaba delante de mí por quizás 5 metros, moviéndose cuidadosamente a pesar de la visibilidad limitada. Rifle siempre en posición lista, revisando ángulos y esquinas con precaución profesional nacida de demasiadas emboscadas. Había sobrevivido tanto tiempo por ser bueno en ello, por haber internalizado las lecciones del combate urbano a través de experiencia amarga, por saber instintivamente de dónde venían las amenazas y cómo minimizar la exposición. Lo seguí, tratando de mantener el Flammenwerfer, de engancharse en escombros y metal rasgado que salpicaban cada camino, tratando de mantener equilibrio en apoyo incierto, donde los escombros se desplazaban bajo los pies sin advertencia, tratando de enfocarme en preocupaciones inmediatas en lugar de lo que pasaría cuando hiciéramos contacto con cualesquiera rusos que hubieran sobrevivido. Ernst estaba en algún lugar a mi derecha, moviéndose paralelo a nuestro avance, sus cargas de demolición tintineando ligeramente con cada paso a pesar de sus mejores esfuerzos de silencio. Klaus estaba más a la derecha, casi invisible en el humo. Otto estaba detrás de nosotros en algún lugar, siguiendo porque eso era lo que se le había dicho que hiciera, respondiendo a entrenamiento e impulso en lugar de decisión consciente. La posición rusa apareció súbitamente a través del humo, emergiendo como un barco fantasma desde la niebla. Aún en pie de alguna manera, paredes agrietadas y perforadas pero estructuralmente intactas, techo parcialmente colapsado, pero aún proporcionando cobertura, el edificio, habiendo sobrevivido 2 horas de artillería concentrada por suerte o incompetencia alemana o ingeniería rusa. Y los rusos estaban listos para nosotros. Los destellos de los disparos brotaron de las troneras, tan pronto como entramos en rango visual, tal vez a 20 metros de la entrada del edificio. Habían sobrevivido al bombardeo, se habían recuperado mientras nos acercábamos. Ahora nos atacaban con fuego concentrado desde posiciones preparadas. El fuego de ametralladora barrió nuestra formación, ese distintivo sonido de tela rasgándose de una MG-34, disparando cíclicamente, proyectiles de 7.9, 2 milímetros, masticando el espacio que ocupaban los cuerpos humanos. Caí al suelo instantáneamente. Escuché a Wilhelm gruñir mientras se tiraba a mi lado. Escuché a alguien detrás de nosotros comenzar a gritar de esa manera particular que significaba herido en el estómago y muriendo lentamente. Las balas impactaban por todas partes, astillando piedra, levantando polvo, rebotando en metal con silbidos, encontrando carne en algún lugar de nuestra formación según múltiples voces que gritaban de dolor. Los rusos tenían excelentes campos de tiro desde sus posiciones elevadas. Podían vernos, mientras nosotros no podíamos verlos claramente. Estaban concentrando el fuego en cualquiera que se moviera. Nos arrastramos hacia adelante porque quedarse en el lugar significaba morir y avanzar podría darnos una oportunidad. 30 metros desde el edificio hasta la cobertura relativa detrás de un montón de escombros. 30 metros de terreno abierto cubiertos por campos de fuego entrelazados desde posiciones que no podíamos atacar eficazmente. Los hombres estaban muriendo a nuestro alrededor. Podía escucharlos incluso sobre el fuego de armas y mi propia respiración entrecortada y el zumbido en mis oídos que no se detenía. Una granada cayó, tal vez a 5 metros a mi izquierda, la forma de machacador de patatas, rebotando una vez antes de asentarse en un cráter. Me aplasté contra los escombros, me hice lo más pequeño posible, enterré mi cara en los desechos. Llegó la explosión, levantándome ligeramente del suelo con su onda expansiva, golpeándome de vuelta hacia abajo, dejando mis oídos zumbando incluso peor que antes. Los fragmentos silbaron sobre mi cabeza, algunos impactando cerca,
uno golpeando mi casco con un sonido como un martillo sobre un yunque. Wilhelm se estaba moviendo de nuevo, lo vi arrastrarse, lo seguí. 10 metros hasta la cobertura ahora. El fuego ruso se estaba intensificando. Podían vernos claramente. Estaban concentrando todo en los accesos, decididos a matarnos antes de que alcanzáramos el edificio. Klaus cayó. Lo vi caer a través de un hueco en el humo. Vi sangre rociando. Lo escuché gritar brevemente antes de que su voz se cortara abruptamente. No podía detenerme para ayudar. No podía hacer nada excepto seguir arrastrándome hacia adelante y esperar no morir en el siguiente segundo. 5 metros hasta la cobertura. Un ruso apareció en la entrada del edificio, silueta contra la oscuridad más allá. Algo en su hombro, con forma de tubo, probablemente un RPG preparándose para disparar directamente a nuestra formación. Wilhelm le disparó antes de que pudiera lanzar. Vi al ruso caer hacia atrás, vi el RPG caer sin usar. Si eso hubiera disparado, si ese cohete hubiera golpeado nuestro grupo agrupado, habría matado a la mitad de nosotros instantáneamente. Entonces estábamos en el montón de escombros, presionándonos contra él, finalmente teniendo protección del fuego directo. Otros estaban dispersos alrededor de nosotros, aquellos que habían llegado tan lejos. Tal vez 8 hombres de los 14 que habían comenzado el asalto. 6 caídos ya, muertos o heridos o simplemente desaparecidos en el humo. Vogel estaba allí, gritando órdenes que apenas podía escuchar, señalando a Ernst, haciendo movimientos de lanzamiento. Ernst tenía un Sprengbüchse listo, la carga de 1 kilogramo ajustada con la mecha ya conectada. Tiró del cordón del detonador, contó 3 segundos en su cabeza, luego lo lanzó por encima hacia la entrada del edificio. La carga navegó a través del humo, desapareció por la abertura de la entrada, detonó dentro con un crujido apagado que sugería espacio confinado. El polvo y el humo salieron en bocanadas, voces rusas gritando de alarma o dolor. Entonces estábamos de pie y moviéndonos, corriendo los últimos 15 metros, mientras los rusos estaban aturdidos o buscando cobertura, usando impulso y agresión para cubrir distancia antes de que se recuperaran. Este era el momento más peligroso, completamente expuestos, corriendo a través de terreno abierto, tu única protección siendo la velocidad y la desorientación temporal del enemigo. Corrí con todo lo que tenía, piernas bombeando, el Flammenwerfer rebotando en mi espalda, mi rifle apretado contra mi pecho. Wilhelm estaba a mi lado, Ernst en mi otro lado, ambos corriendo y disparando simultáneamente, enviando balas hacia la entrada del edificio incluso mientras se movían, suprimiendo a través del volumen de fuego en lugar de la precisión. Más granadas saliendo de nuestras posiciones, alemanes lanzando todo lo que tenían, Steel Handgranate y F-1s, rusas capturadas navegando hacia el edificio, detonando en secuencia rápida. El ruido era tremendo, explosiones superpuestas creando sonido continuo, ondas de presión golpeándose entre sí. Entonces estaba en la entrada, presionándome contra la pared a su lado, respirando con dificultad, corazón martilleando. Wilhelm estaba en el lado opuesto, también contra la pared, su rifle arriba. Ernst apareció a mi lado, su bolsa de cargas todavía mayormente llena. 3 de nosotros en la entrada, otros estaban dispersos alrededor del acceso, buscando cobertura, proporcionando fuego de cobertura, algunos probablemente muertos o muriendo en los escombros. Otro Sprengbüchse, lanzado a ciegas a través de la entrada, detonando adentro. Entonces atravesamos, moviéndonos a través de la abertura rápido, sin detenernos. El impulso la única cosa manteniéndonos vivos ahora. El corredor de entrada estaba lleno de rusos.
incluso más que el 28 de octubre, más cerca de 40 hombres empacados en la planta baja del edificio, atrincherados en cada esquina, detrás de cada pedazo de cobertura, luchando con ferocidad desesperada porque sabían que si perdían esta posición, morirían de todos modos, así que bien podrían llevarse a tantos alemanes como fuera posible. Wilhelm estaba disparando antes de que yo hubiera procesado completamente la situación. Su Kar 98 chasqueando 3 veces, 4 veces, 5, trabajando el cerrojo rápido y suave entre disparos. Los rusos caían. Los vi caer a través de la luz estroboscópica de los destellos de los disparos, pero había tantos más, y estaban devolviendo el fuego, y el corredor se estaba llenando de balas y ruido y caos que desafiaba la comprensión. Llevé el Flammenwerfer a posición, apunté la boquilla hacia la mayor concentración de objetivos, accioné el mecanismo de encendido, la llama piloto cobró vida instantáneamente, hidrógeno azul-blanco ardiendo constante y brillante. Luego abrí la válvula principal completamente, liberé el combustible bajo presión. El Flammel se roció hacia adelante, golpeó la llama piloto, se transformó en fuego líquido. El chorro disparó por el corredor, salpicó contra los rusos agrupados tal vez a 10 metros de distancia, se adhirió a la ropa y la carne y el equipo, se encendió a temperaturas superiores a 1000 grados. El corredor se convirtió en fuego instantáneamente, llama sólida llenando el espacio desde el suelo hasta el techo, volviendo todo naranja y al rojo vivo, haciendo que el aire brillara y se distorsionara por el calor que era físicamente doloroso, incluso a mi distancia. Los rusos estaban gritando inmediatamente, ese horrible sonido que había escuchado antes y escucharía para siempre, chillidos agudos inhumanos, mientras el fuego los encontraba y los consumía. Mantuve el gatillo presionado, barriendo de izquierda a derecha, cubriendo todo en mi campo de fuego con combustible ardiente. Los gritos empeoraron, múltiples voces superponiéndose, algunas ya cambiando a sonidos húmedos de asfixia, mientras los pulmones se chamuscaban y las gargantas se quemaban cerradas. 5 segundos, 6, 7... La presión del tanque manteniéndose estable, el combustible aún fluyendo fuerte. Un ruso se liberó de las llamas, corriendo hacia nosotros, completamente en llamas de pies a cabeza, gritando continuamente, brazos extendidos. Wilhelm le disparó en el pecho, cayó y siguió ardiendo donde yacía. Otro ruso ardiendo salió tambaleándose de las llamas. Wilhelm también le disparó. Profesional, eficiente, muertes misericordiosas para hombres que ya estaban muertos, solo que aún no lo sabían. 8 segundos, 9, 10. El flujo de combustible se estaba debilitando, la presión cayendo, el chorro haciéndose menos contundente. 11 segundos, 12, y la boquilla chisporroteó, tosió, murió completamente. Vacío. Había usado tal vez 45 segundos de combustible total en ráfagas, cubriendo todo hacia adelante con fuego que seguiría ardiendo hasta que el combustible se consumiera o se acabara el oxígeno. Atravesamos el área ardiente inmediatamente. No podíamos esperar a que las llamas murieran. Teníamos que mantener el impulso. El calor era tremendo, como caminar junto a un alto horno, haciendo que mi piel expuesta se sintiera tensa y quemada. Mis cejas y vello facial se chamuscaron por el calor radiante, incluso protegidos por la distancia. Pasadas las llamas, el corredor se abría al espacio principal de oficinas. El mismo diseño que el 28 de octubre, techos altos y columnas de soporte, tal vez 25 metros de ancho. Los rusos habían reconstruido sus fortificaciones, escritorios y archivadores y equipo industrial dispuestos para crear campos de fuego entrelazados. Y aún había rusos aquí,
Tal vez 20 de ellos, habiéndose retirado del ataque del lanzallamas, ahora atrincherados en posiciones defensivas de segunda línea. Abrieron fuego inmediatamente cuando entramos al espacio, un volumen de fuego que hacía que el aire mismo pareciera sólido con plomo, balas por todas partes, rebotes cantando contra concreto y metal. Nos dispersamos buscando cobertura, lanzándonos detrás de lo que pudiéramos encontrar. Me puse detrás de una columna de soporte de concreto, me presioné contra ella, sentí impactos en el otro lado, vibración viajando a través de la piedra. Wilhelm estaba a 10 metros a mi derecha, también detrás de una columna, ya disparando a objetivos que no podía ver. Ernst tenía otra Gebalte Ladung afuera, la carga agrupada de 3 kilogramos destinada a romper estructuras endurecidas. Tiró del cordón, el detonador de fricción silbando mientras encendía la mecha. Contó 2 segundos en su cabeza, calculando el lanzamiento, luego lo lanzó por encima con todo lo que tenía, la carga navegando en un arco alto sobre las posiciones rusas. La detonación cuando llegó fue masiva, más grande que cualquier cosa excepto artillería, los 3 kilogramos de explosivo detonando con un boom plano y pesado que hizo temblar todo el edificio. El techo se agrietó, enormes trozos de concreto cayendo, aplastando lo que estuviera debajo. El polvo salió en nubes enormes, oscureciendo todo, reduciendo la visibilidad a cero. Cargamos en la nube de polvo sin vacilación, sin órdenes, solo reaccionando a la oportunidad. Corrimos hacia adelante ciegos a través del espacio que podría tener rusos apuntando armas, pero quedarse en la cobertura significaba muerte eventualmente cuando recuperaran sus sentidos. Mejor cerrar distancia mientras estaban aturdidos. Había dejado caer el Flammenwerfer vacío, tenía mi rifle en mis manos, estaba corriendo hacia adelante con él a medio preparado, dedo en el gatillo, listo para disparar a cualquier cosa que se resolviera desde la penumbra. Mis botas golpearon algo, un cuerpo. No podía decir si ruso o alemán. Tropecé con él, me recuperé, seguí moviéndome. Un ruso apareció súbitamente, tal vez a 3 metros de distancia, su Mosin Nagant, subiendo hacia mi pecho. Le disparé antes de haber apuntado conscientemente, solo apunté y jalé el gatillo, lo vi sacudirse y caer. Trabajé el cerrojo, expulsé el cartucho gastado, introduje una bala fresca, seguí avanzando. Otro ruso, emergiendo del polvo a mi izquierda. Wilhelm lo alcanzó 2 disparos al centro de masa, precisión profesional. Un tercer ruso más allá de este disparando, sus balas yendo de lado, golpeando la pared en algún lugar detrás de mí. Disparé 2 veces, ambos disparos acertando, y cayó. El polvo comenzó a asentarse, revelando la devastación que la Gebalte Ladung había causado. La posición defensiva rusa estaba destruida de nuevo. Muebles volados en pedazos, equipo destrozado, cuerpos visibles en posiciones retorcidas, donde la explosión los había atrapado. Pero algunos habían sobrevivido, todavía estaban luchando, su fuego ahora desorganizado, pero aún mortal. Combate a corta distancia en todo el espacio, brutal y caótico. Un ruso vino hacia mí con bayoneta fija. Luchamos tal vez 5 segundos antes de que Wilhelm le disparara en la espalda. Otro ruso disparó a Wilhelm. Falló. Yo disparé al ruso 2 veces. Así era como sobrevivías, cuidándose las espaldas unos a otros, matando más rápido de lo que ellos podían matarte. Un PPSH abrió fuego desde algún lugar, el traqueteo distintivo de la subametralladora llenando el espacio, balas de 7.62 milímetros rociando por todas partes. Me tiré al suelo, vi las balas desgarrando el aire donde había estado parado. Vi a Wilhelm buscar cobertura detrás de escombros. Ernst lanzó una granada de palo hacia la fuente del fuego, la Steel Hand Grenade navegando de punta a punta, detonando cerca de la posición rusa.
El fuego del PPSH se detuvo. Avanzamos de nuevo, limpiando sistemáticamente, disparando a cualquier cosa que se moviera o pareciera que podría moverse. Encontramos rusos heridos. Tratando de rendirse, los desarmamos y les disparamos porque no podíamos permitirnos hombres para custodiar prisioneros y no podíamos permitirnos morfina en heridos enemigos. Y esto era Stalingrado, donde la misericordia era un lujo que nadie podía permitirse. Limpiamos completamente la planta baja, habitación por habitación, encontrando más rusos, matándolos en breves intercambios. Perdimos otro hombre cuando un ruso con una granada esperó hasta que entramos en su habitación, luego jaló la anilla, llevándose a uno de los nuestros con él en la explosión. Encontramos a Ernst gravemente herido, bala a través de su garganta, sangrando abundantemente, muriendo rápido a pesar de todo lo que Klaus intentó con suministros médicos inadecuados. Vogel apareció de algún lugar, su cara cubierta de polvo y sangre, gritando órdenes sobre consolidar la posición, revisar pisos superiores, prepararse para contraataque. Porque los rusos contraatacarían, siempre lo hacían, intentarían retomar esta posición igual que nosotros la habíamos retomado de ellos. Recuento final cuando nos reunimos. 14 hombres habían comenzado el asalto, 7 seguían siendo efectivos en combate, 3 estaban gravemente heridos, 4 estaban confirmados muertos, incluyendo a Ernst. Más bajas de elementos de apoyo, llevando el total mucho más alto. Habíamos tomado el objetivo. El edificio era nuestro. Victoria, éxito estratégico, misión cumplida. Pero Ernst estaba muerto, Klaus estaba muerto, Otto había desaparecido durante la lucha y teníamos tal vez 20 minutos antes de que los rusos lanzaran su contraataque y tuviéramos que hacerlo todo de nuevo en reversa, defendiendo lo que acabábamos de tomar a tal costo. Me senté entre cadáveres y escombros, tratando de recuperar el aliento, tratando de recargar mi rifle con manos que temblaban mal, tratando de no pensar en la siguiente fase de lucha que ya era inevitable. Esto era 11 de noviembre, Operación Hubertus. Esto era lo que hacían los pioneros en Stalingrado. Este era el precio de 40 metros de escombros. Los días después de Hubertus se difuminaron en violencia repetitiva. Mantendríamos una posición por horas o días. Luego los rusos atacarían y los rechazaríamos o nos retiraríamos. Luego contraatacaríamos y tomaríamos el mismo terreno de nuevo, de un lado a otro como mareas de sangre y hierro. 14 de noviembre. Una sonda rusa golpeó nuestra sección al amanecer. 8 hombres moviéndose a través de ruinas, probando nuestras defensas. Los dejamos acercarse, 20 metros, luego abrimos fuego desde múltiples posiciones simultáneamente. La emboscada fue perfecta. Los 8 rusos cayeron en la primera descarga. Revisamos los cuerpos después. No encontramos nada útil excepto armas y algo de munición que podíamos usar. Un ruso todavía estaba vivo, herido en el estómago, muriendo lentamente. Wilhelm le puso una bala en la cabeza, misericordia que querríamos para nosotros mismos. 15 de noviembre trajo un asalto mayor. Los rusos golpearon todo nuestro sector con tal vez una fuerza de tamaño de compañía apoyada por morteros. Los proyectiles caminaron a través de nuestras posiciones. 3 cayendo en nuestro edificio, matando a 2 hombres instantáneamente e hiriendo a 3 más. El asalto llegó justo después del bombardeo. Rusos por todas partes, vertiéndose a través de brechas en nuestras defensas, entrando al edificio antes de que pudiéramos responder apropiadamente. Combate a corta distancia en toda la estructura, habitación por habitación, brutal y caótico. Había encontrado otro lanzallamas, tanque medio lleno de un pionero muerto. Lo usé en un corredor donde los rusos nos tenían inmovilizados. Rocié fuego a través de su posición. Los quemé. Los gritos de nuevo. Siempre los gritos.
se convirtieron en ruido de fondo eventualmente. Solo otro sonido de Stalingrado. Wilhelm fue herido ese día. Metralla de una granada lo atrapó en el hombro, desgarró a través del músculo, se alojó contra el hueso. Se negó a ser evacuado. Hizo que el médico lo remendara lo suficiente para detener el sangrado. Siguió luchando con un brazo esencialmente inútil. Mantuvimos el edificio. Perdimos 4 hombres haciéndolo. Bajamos a 6 en nuestra sección ahora. 6 hombres de los 48 originales. Las matemáticas eran simples y brutales. 16 de noviembre. Ataque nocturno de infantería rusa. Vinieron a través de la oscuridad sin advertencia, súbitamente en nuestras posiciones antes de que supiéramos que estaban allí. Combate cuerpo a cuerpo en negro total, usando cuchillos y herramientas de excavación y culatas de rifle, sin espacio para disparar, solo violencia brutal cercana. Maté a un ruso con mis manos, lo agarré por la garganta, sentí su pulso contra mis palmas, apreté hasta que dejó de moverse. Tomó tal vez 30 segundos, se sintió como horas. Su cuerpo todavía estaba caliente cuando me moví a la siguiente pelea. Wilhelm salvó mi vida 2 veces esa noche, una vez disparándole a un ruso que estaba a punto de bayonetearme por detrás, una vez sacándome de una habitación colapsándose que me habría enterrado bajo escombros. Yo salvé la suya una vez, disparándole a un ruso que lo tenía inmovilizado contra una pared. Así era como sobrevivías, cuidando las espaldas, matando más rápido, siendo afortunado ligeramente más a menudo que no. 17 de noviembre, retomamos la sección norte de nuevo, asalto al amanecer, sin preparación de artillería, solo asaltar la posición y limpiarla antes de que supieran que veníamos. El lanzallamas funcionó perfectamente. Quemé a través de 2 habitaciones llenas de rusos antes de que el tanque se vaciara. Wilhelm y los otros limpiaron habitaciones de apoyo con granadas y fuego de rifle. Aseguramos el objetivo en 15 minutos. Perdimos un hombre haciéndolo. Entonces, la artillería rusa encontró la posición. Sus cañones tenían nuestro alcance. Comenzaron a dejar caer proyectiles con precisión. Evacuamos rápido, nos retiramos a posiciones anteriores, dejamos la sección norte a los rusos de nuevo. Toda esa violencia, todo ese morir, y estábamos de vuelta donde habíamos comenzado. Esto era Stalingrado, esto era noviembre, esto era lo que los pioneros hacían. Demolíamos posiciones y éramos demolidos nosotros mismos, una y otra vez, hasta que no quedaba nada. 18 de noviembre trajo el frío apropiadamente. La temperatura cayó 20 grados de la noche a la mañana, convirtiendo todo en hielo y dolor y congelación que nos mataría tan seguramente como las balas rusas. Mis pies se habían ido. Tejido negro, carne muerta, sin sensación. Las manos de Wilhelm similar. Apenas podíamos sostener armas ya. Apenas podíamos funcionar, pero todavía éramos técnicamente efectivos en combate según quien hiciera esas determinaciones. 19 de noviembre. Combate defensivo todo el día. Los rusos sondeaban constantemente, probando por todas partes, buscando debilidades. Los rechazamos 3 veces. Matamos tal vez 20 rusos en total. Perdimos 2 de los nuestros. 4 hombres ahora, 4 hombres para mantener posiciones destinadas a 40. 20 de noviembre trajo un asalto nocturno que no vimos venir. Los rusos se infiltraron a través de pasajes que no sabíamos que existían. Súbitamente aparecieron dentro de nuestras posiciones, dentro de habitaciones que pensábamos eran seguras. La lucha fue puro caos en la oscuridad. Los destellos de los disparos, la única luz, mostrando imágenes congeladas breves de violencia. Wilhelm disparando a rusos a quemarropa. Yo bayoneteando a alguien, sintiendo la hoja rechinar contra hueso.
Granadas detonando en espacios cerrados, ondas de presión golpeándonos contra las paredes. Cuando llegó el amanecer, habíamos aguantado. 3 hombres ahora. 3 sobrevivientes de una sección que había comenzado con 48, pero todavía estábamos vivos, todavía éramos efectivos en combate según los estándares degradados que aplicaban. 3 días más de combate defensivo. Rusos atacando, nosotros defendiendo, de un lado a otro, estancamiento demoledor que no logró nada excepto añadir al recuento de cuerpos. Entonces, el 26 de noviembre, llegaron nuevas órdenes. El 6º Ejército estaba completamente rodeado. Todos estaban retrocediendo a posiciones defensivas más ajustadas. La planta Lasur estaba siendo abandonada. Después de todo, simplemente nos estábamos marchando. 27 de noviembre, 15:00 horas. Reunimos lo que podíamos cargar y nos preparamos para evacuar. 3 hombres de nuestra sección se unieron a tal vez 30 otros de unidades adyacentes, todos moviéndose hacia el sur a través de ruinas sobre las que habíamos luchado durante semanas. El movimiento fue lento, hombres exhaustos tropezando a través de escombros congelados. Mis pies no estaban funcionando apropiadamente. La herida del hombro de Wilhelm se había infectado, estaba supurando pus y oliendo a putrefacción. Pero nos movimos de todos modos porque quedarse significaba muerte más rápida que irse. El ataque ruso llegó sin advertencia. Pequeña patrulla que detectó nuestra columna decidió atacar. Tal vez 8 rusos con rifles y una ametralladora, disparando desde buenas posiciones en ruinas a nuestra derecha. El fuego de la ametralladora cortó a través de nuestra formación instantáneamente. Los hombres cayeron por todas partes, derribados antes de que pudieran buscar cobertura. Caí al suelo, me arrastré detrás de una sección de pared, levanté mi rifle. Wilhelm estaba a mi lado, disparando con una mano, su hombro herido inútil. Otros estaban dispersos, devolviendo el fuego desde cualquier cobertura que habían encontrado. Los rusos nos tenían inmovilizados. Estaban concentrando el fuego, probablemente pidiendo refuerzos. Un ruso apareció a mi izquierda, tal vez a 10 metros de distancia, rifle apuntado a Wilhelm. Le disparé 2 veces. Lo vi caer. Otro ruso más atrás. Le disparé también. No estaba seguro si le di, pero cayó. La ametralladora seguía disparando, barriendo nuestras posiciones, manteniéndonos inmovilizados. Alguien intentó flanquearla, fue derribado inmediatamente. Alguien más intentó lanzar una granada, no llegó lo suficientemente cerca. Entonces Vogel estaba de pie y moviéndose, corriendo directamente hacia la posición de la ametralladora, rifle disparando, gritando algo que no podía escuchar. Llegó tal vez 15 metros antes de que la ametralladora lo encontrara. Lo cosió de pecho a garganta, lo lanzó hacia atrás en una rociada de sangre. Pero su carga había atraído el fuego, dado a otros tiempo para moverse. Wilhelm llegó lo suficientemente cerca para lanzar una granada, su único brazo bueno manejando el lanzamiento. La granada cayó cerca de la ametralladora, detonó, silenció el arma. El fuego de rifle ruso continuó, pero sin la ametralladora podíamos movernos, podíamos devolver el fuego eficazmente. Presionamos hacia adelante, matamos a los rusos restantes, aseguramos su posición. Pero Vogel estaba muerto, 3 otros muertos, 5 más heridos gravemente. No podíamos cargar a todos los heridos, tuvimos que dejar algunos. Entendieron, no discutieron, sabían que eran hombres muertos de todos modos. Tomamos sus placas de identificación, los dejamos con rifles y la munición que tenían, seguimos adelante. 15 hombres ahora en nuestra columna. Nos movimos a través de la oscuridad que se acumulaba, sin destino excepto sur, lejos de los rusos, hacia donde las líneas alemanas se habían reformado. Más ataques llegaron esporádicamente,
Pequeños grupos rusos golpeándonos, sondeando, matando a 1 o 2 hombres antes de desvanecerse de vuelta en las ruinas. Para el amanecer del 28 de noviembre estábamos abajo a 12 hombres. Para el mediodía, 10. Para la tarde, 8. Wilhelm estaba fallando. La infección en su hombro se había propagado, estaba corriendo fiebre, apenas podía caminar. Lo apoyé, medio cargándolo, sabiendo que estaba muriendo, pero incapaz de abandonarlo. Noche del 28 de noviembre. Encontramos refugio en un sótano. Nos acurrucamos contra el frío ártico, tratamos de descansar. La artillería rusa comenzó a caer cerca, no apuntándonos específicamente, solo fuego de saturación a través del sector. Un proyectil cayó cerca. El edificio se sacudió, el techo se agrietó, los escombros llovieron. Cuando se aclaró, 3 hombres estaban muertos, enterrados bajo escombros. 5 sobrevivientes ahora, 5 hombres restantes, sin embargo, muchos habían comenzado. Wilhelm murió durante la noche. Simplemente dejó de respirar, su cuerpo finalmente rindiéndose, la infección habiéndose propagado a la sangre y los órganos. Me senté con su cadáver hasta la mañana, porque moverse parecía imposible y quedarse parecía igualmente imposible. 29 de noviembre, primera luz. 4 sobrevivientes. Seguimos moviéndonos porque, ¿qué más había? Encontramos más ruinas, más edificios vacíos, más evidencia de posiciones alemanas que habían sido y ya no eran. El ataque ruso final llegó alrededor de media tarde. Grupo pequeño, tal vez 6 rusos, pero éramos 4 hombres exhaustos, medio congelados, apenas capaces de sostener armas. Nos golpearon desde 2 direcciones. Nos atraparon en terreno abierto, sin cobertura. 2 hombres cayeron inmediatamente. Yo y otro nos lanzamos hacia la entrada de un edificio. Lo logramos entrar. Rusos justo detrás de nosotros. Combate a corta distancia en la oscuridad, sin tiempo para apuntar. Solo apuntar y disparar y esperar. Vacié mi rifle, 5 disparos. Golpeé algo al menos 2 veces según los sonidos. El otro alemán también estaba disparando. Su rifle crack, crack, crack. Entonces los rusos estaban sobre nosotros, demasiado cerca para disparar, luchando con manos y botas y desesperación. Aplasté la cara de un ruso con la culata de mi rifle. Sentí el hueso quebrarse. Cayó. Otro vino hacia mí. Bloqueé su embestida. Puse mis manos en su garganta. Apreté hasta que dejó de luchar. El otro alemán cayó bajo 2 rusos, gritando, luego no gritando. Estaba solo, último hombre, rodeado de cadáveres rusos y alemanes por igual. Mi rifle estaba vacío, no podía recargar, las manos no estaban funcionando apropiadamente. Solo me quedé allí mientras aparecían más rusos. Esperé la bala o bayoneta que lo terminaría. No llegó. Me derribaron en cambio, me golpearon contra una pared, me desarmaron, ataron mis manos con bridas. Un ruso me registró, encontró las placas de identificación de Vogel que había estado cargando, las tomó. Otro dijo algo en ruso, se rió. Me arrastraron afuera, me lanzaron en una esquina, pusieron un guardia. Allí me senté mientras la tarde del 29 de noviembre se desvanecía a la noche. Me senté allí congelándome y derrotado y sabiendo que había sobrevivido solo para morir lentamente en cautiverio en lugar de rápido en combate. 29 de noviembre, 18:00 horas. El último hombre de nuestra sección. El testimonio final de la fábrica química Lasur. No muerte en batalla sino captura. No gloria sino derrota. Ni siquiera la misericordia de un final rápido. Solo frío. Solo espera. Solo el conocimiento de que la operación Hubertus había fallado. La ofensiva había colapsado. Stalingrado había ganado y yo había sobrevivido cada batalla solo para perder la guerra. El olor químico de la fábrica todavía recubría mi garganta.
Los gritos de los rusos quemados todavía vivían en mis oídos. El cadáver de Wilhelm yacía en algún lugar detrás de mí. Ernst y Klaus y Otto y Vogel y todos los demás estaban congelados en ruinas que habían muerto defendiendo. Y yo me sentaba en manos rusas mientras la guerra continuaba sin mí, habiendo logrado nada, habiendo salvado a nadie, habiendo fallado incluso en la simple tarea de morir bien. Este era el testimonio del Azur. Esto era en lo que se convertían los pioneros. Esto era noviembre en Stalingrado, frío y derrota y la certeza absoluta de que todo había sido por nada. Fin. Pero su carga había atraído su fuego. Nos había dado a los demás preciosos segundos para reaccionar. Wilhelm llegó lo suficientemente cerca ahora, su único brazo funcional echándose hacia atrás, lanzando una granada de palo con todo lo que tenía. La Steel Hand Grenade navegó por el aire, tambaleándose ligeramente por el mal lanzamiento, pero cayendo lo suficientemente cerca del nido de la ametralladora. La explosión silenció la MG-34 permanentemente, mató o dispersó a su tripulación. El fuego de rifle ruso continuó, pero sin la ametralladora teníamos una oportunidad. Podíamos movernos, podíamos devolver el fuego con algo de efectividad. Presionamos hacia adelante a través del humo y el caos, disparando a rusos que ahora estaban retrocediendo, tratando de desengancharse, habiendo perdido su ventaja principal. Trabajé mi rifle, 5 balas en rápida sucesión, vi al menos 2 rusos caer. Wilhelm estaba a mi lado, también disparando, su cara retorcida de dolor por usar su hombro herido, pero aún poniendo balas en el blanco. El tiroteo duró tal vez 3 minutos más, antes de que los rusos restantes rompieran contacto, se desvanecieran de vuelta en las ruinas. Habíamos ganado este intercambio particular, pero Vogel estaba muerto. 3 otros estaban muertos, 5 más heridos lo suficientemente mal que no podían continuar. De tal vez 33 hombres en la columna, estábamos abajo a 25 móviles, otros 8 heridos siendo cargados o ayudados. No podíamos cargar a todos los heridos. Verdad dura, matemáticas brutales. Teníamos que tomar decisiones sobre quién podría sobrevivir la evacuación versus quién definitivamente estaba muriendo sin importar qué. Los que dejamos atrás entendieron, no discutieron, sabían que eran hombres muertos de todos modos. Les dimos rifles, la munición que podían prescindir, los posicionamos en cobertura donde podrían aguantar por un tiempo. Tomamos sus placas de identificación para que las familias eventualmente fueran notificadas. 15 hombres ahora en nuestra columna móvil, moviéndonos a través del crepúsculo que se profundizaba hacia cualquier destino que nos habían ordenado, ninguno de nosotros enteramente seguro de dónde era eso ya. La situación táctica se había degradado más allá del punto donde las órdenes tenían sentido, donde los objetivos eran alcanzables, donde cualquier cosa importaba excepto la supervivencia inmediata. Más ataques rusos llegaron esporádicamente mientras la oscuridad caía completamente. Grupos pequeños golpeándonos, sondeando para encontrar debilidad, matando a 1 o 2 hombres antes de desvanecerse. Para el amanecer del 28 de noviembre estábamos abajo a 12 hombres en total. Para el mediodía, 10. Para la tarde, 8. Wilhelm estaba fallando gravemente ahora. La infección en su hombro se había propagado sistémicamente. Estaba corriendo fiebre alta que hacía que su piel se sintiera como tocar un horno. Apenas podía caminar sin apoyo. Lo medio cargué, sabiendo que estaba muriendo pero incapaz de abandonarlo, incapaz de dejarlo atrás como habíamos dejado a otros. El tercer hombre de nuestra sección original, aquel cuyo nombre todavía no podía recordar, había caído en algún lugar durante la noche anterior. Simplemente desapareció durante un ataque de hostigamiento ruso, nunca visto de nuevo.
muerto presumiblemente, o capturado, o simplemente perdido en ruinas, que todas se veían idénticas. 2 hombres quedaban de los 48 originales que habían llegado a la planta Lasur en octubre, yo y Wilhelm. 2 hombres cargando el peso de 46 fantasmas, sobrevivientes a través de suerte y tiempo y azar aleatorio que no tenía nada que ver con habilidad o coraje. La noche del 28 de noviembre fue frío ártico, temperaturas que hacían que el frío anterior pareciera suave, que mataba carne expuesta en minutos, que convertía el aliento exhalado en cristales de hielo que caían como nieve. Encontramos refugio en el sótano de un edificio colapsado, 8 sobrevivientes acurrucándonos juntos por calor que no existía, tratando de preservar calor corporal que se estaba fugando sin importar nuestros esfuerzos. La artillería rusa comenzó a caer cerca, alrededor de la medianoche, no apuntándonos específicamente, solo fuego de hostigamiento sistemático a través del sector. Proyectiles cayendo cada pocos minutos, impactos aleatorios creando bajas aleatorias, las matemáticas de la probabilidad eventualmente encontrando objetivos humanos. Un proyectil cayó lo suficientemente cerca que el edificio se sacudió, el techo se agrietó, los escombros llovieron sobre nosotros. Cuando el polvo se aclaró y pudimos ver de nuevo en la luz tenue de una vela improvisada, 3 hombres estaban enterrados bajo escombros. Los desenterramos, pero 2 ya estaban muertos, aplastados por concreto cayendo. El tercero estaba muriendo. Pelvis destrozada, piernas aplastadas, sangrando internamente de maneras que no teníamos capacidad de tratar. 5 sobrevivientes ahora de los 8 que habían entrado al sótano. 5 hombres esperando el amanecer, esperando órdenes que podrían nunca llegar, esperando muerte que definitivamente vendría eventualmente. Wilhelm murió durante la noche entre el 28 y 29 de noviembre. Simplemente dejó de respirar en algún momento entre la medianoche y el amanecer, su cuerpo finalmente rindiéndose a la infección y el agotamiento y el frío y todo lo demás que lo había estado matando por grados. Me senté con su cadáver porque no había ningún otro lugar a donde ir, nada más que hacer excepto esperar la mañana. Cuando la luz gris finalmente se filtró a través de huecos en los escombros, me puse de pie con dificultad, mis piernas apenas funcionales, mis pies completamente entumecidos, mi cuerpo operando en impulso y hábito en lugar de cualquier cosa parecida a voluntad consciente. 4 otros sobrevivientes también se pusieron de pie, todos nosotros moviéndonos como viejos, todos nosotros dañados, más allá de recuperación. Seguimos moviéndonos porque, ¿qué más había? Encontramos más ruinas, más edificios vacíos, más evidencia de posiciones alemanas que habían sido y ya no eran. La línea del frente se había movido, habíamos sido dejados atrás de líneas enemigas sin saberlo. Ahora éramos alemanes aislados vagando a través de territorio controlado por rusos. El ataque final llegó a media tarde del 29 de noviembre. Nuestro pequeño grupo tropezando a través de ruinas, ya no moviéndose con ninguna conciencia táctica, solo caminando porque detenerse significaba congelarse. 6 rusos aparecieron desde múltiples direcciones, nos atraparon en terreno abierto con cobertura mínima, abrieron fuego desde buenas posiciones. 2 hombres cayeron inmediatamente, uno baleado en la cabeza, el otro en el pecho, ambos muertos antes de golpear el suelo. Yo y 2 otros nos lanzamos hacia la entrada del edificio más cercano, rusos justo detrás de nosotros, su fuego concentrándose en nuestra ruta de escape. Lo logramos adentro, pero ellos siguieron, la lucha continuando en espacios cerrados, sin espacio para maniobrar, solo disparar y moverse y tratar de no morir. Un alemán cayó en el corredor de entrada, múltiples balas rusas encontrándolo, sus gritos breves antes de que se detuvieran.
Yo y otro llegamos más profundo en el edificio. Encontramos una habitación que podíamos defender temporalmente. Barricamos la entrada con escombros y desechos. Pero había 6 rusos y 2 alemanes y estábamos sin munición y opciones. Rompieron la barricada en tal vez 5 minutos, granadas y fuego de rifle abrumando nuestras defensas mínimas. El otro alemán cayó luchando, disparando hasta que su rifle hizo clic vacío, luego blandiendo como un garrote hasta que los rusos le dispararon múltiples veces. Cayó y no se movió de nuevo. Estaba solo. Último hombre, rodeado de cadáveres alemanes y rusos por igual. Mi rifle estaba vacío, no podía recargar, las manos no estaban funcionando apropiadamente por el frío y el agotamiento. Solo me quedé allí mientras los rusos aparecieron en la puerta, sus armas entrenadas en mí, esperando la bala que lo terminaría. Pero no dispararon. Un ruso avanzó cautelosamente, rifle listo, pateó mi arma lejos, gritó algo en ruso. Otro vino adelante, agarró mis brazos, los forzó detrás de mi espalda, los aseguró con alambre o cuerda o algo, jalado lo suficientemente apretado que la circulación se detuvo. Me registraron minuciosamente, rudo y profesional. Encontraron las placas de identificación de Vogel que había estado cargando. Las tomaron junto con todo lo demás útil. Un ruso dijo algo que podrían haber sido preguntas. No respondí porque no hablaba ruso y no tenía energía para respuesta de todos modos. Me golpeó, puñetazo sólido al estómago que me dobló. Luego me arrastró afuera y me lanzó en una esquina del edificio arruinado. Allí me senté mientras la tarde del 29 de noviembre se desvanecía a la noche. Me senté allí congelándome y derrotado, sabiendo que había sobrevivido cada batalla solo para terminar capturado, solo para perder después de toda esa lucha, solo para enfrentar lo que sea que los rusos hicieran con prisioneros alemanes, que probablemente no era nada bueno. Un guardia fue puesto, joven ruso, tal vez 17, su rifle apuntado vagamente en mi dirección, su expresión mostrando que preferiría estar en cualquier otro lugar. No podía culparlo. Esta no era victoria gloriosa. Solo 2 ejércitos exhaustos tratando de matarse entre sí en un páramo congelado que ningún lado podía permitirse perder, pero ninguno podía mantener exitosamente. 29 de noviembre. 18:00 horas, según mi mejor estimación, sin reloj, pero sentido interno del tiempo que venía de meses de rutina de combate. El último hombre de nuestra sección de pioneros. El testimonio final de la campaña de la fábrica química Lasur. No muerte en combate glorioso, sino captura. No logrando objetivos, sino fallando completamente. Ni siquiera la misericordia de muerte rápida, solo este lento final demoledor. El olor químico de la planta Lasur todavía vivía en mi memoria, recubriendo mi garganta, incluso aquí kilómetros lejos de la fábrica misma. Los gritos de los rusos quemados todavía resonaban en mi cabeza con perfecta claridad. Probablemente resonarían para siempre en cualquier más allá que pudiera existir. El cadáver de Wilhelm yacía en un sótano en algún lugar detrás de nosotros. Ernst y Klaus y Otto y Vogel y todos los demás estaban congelados en ruinas que habían muerto defendiendo, residentes permanentes de un complejo de fábrica que los había comido vivos. Y yo me sentaba en manos rusas mientras la guerra continuaba sin mí, habiendo logrado nada, habiendo salvado a nadie, habiendo fallado incluso en la tarea básica de morir bien, habiendo sobrevivido solo para enfrentar captura e interrogatorio, y lo que viniera después de eso, nada de ello probablemente placentero. Este era el testimonio del Azur. Esto era lo que les pasaba a los pioneros en Stalingrado. Esto era noviembre de 1942. No gloria, no victoria, ni siquiera el consuelo de creer que había importado.
solo frío y derrota, y la certeza absoluta de que cada ruso quemado, cada camarada muerto, cada semana de violencia había sido por nada. La guerra continuaría sin nosotros. Otros hombres lucharían sobre las mismas ruinas. Más morirían por los mismos objetivos sin sentido. La máquina seguiría moliendo hasta que consumiera todo, o se rompiera ella misma, o simplemente se quedara sin hombres para alimentar en sus mecanismos. Pero para nosotros, para los pioneros que habían llegado a la fábrica química Lasur en octubre, esperando mantenerla por unos pocos días, que nos habíamos quedado a través de noviembre, luchando las mismas batallas repetidamente, que habíamos visto nuestros números reducirse de 48 a 2 a 1 a 0, había terminado. No con estruendo, sino con quejido. No con últimos baluartes heroicos, sino con captura por soldados rusos exhaustos en un edificio arruinado que no tenía valor táctico, no logrando nada excepto probar que los humanos podían ser matados por frío y violencia y hambre y enfermedad, y todavía técnicamente sobrevivir lo suficiente para fallar completamente. Me senté allí mientras la oscuridad caía completamente, mientras la temperatura caía más en rangos que me matarían para la mañana si los rusos no me movían a algún lugar con refugio. Me senté allí pensando en los últimos momentos de Wilhelm, en la cara sorprendida de Ernst cuando la granada lo encontró, en Klaus cayendo durante el acercamiento del 11 de noviembre, en la mirada de 1000 metros de Otto antes de desaparecer, en Vogel cargando una posición de ametralladora con su rifle y nada más. Pensé en los hombres que había quemado con el lanzallamas, sus gritos que me seguirían para siempre hacia cualquier oscuridad que esperara después de la muerte. Pensé en los rusos que había baleado, bayoneteado, golpeado hasta la muerte con mis manos y culata de rifle y cualquier arma que estuviera disponible. Pensé en lo que significaba sobrevivir cuando todos los demás habían muerto, si eso era victoria o solo derrota retrasada, si había alguna diferencia significativa entre morir en octubre versus morir en cautiverio en diciembre o enero, o cuando los rusos decidieran que había dejado de ser útil. El joven guardia ruso estaba tiritando en su posición. Se veía tan miserable como yo me sentía. Probablemente quería que esta guerra terminara tanto como yo. Probablemente tenía su propia colección de pesadillas y amigos muertos y memorias que cargaría para siempre. Éramos enemigos por accidente de geografía y política, pero estábamos unidos en miseria y agotamiento y la conciencia demoledora de que esta guerra no tenía ganadores, solo sobrevivientes y cadáveres. 29 de noviembre, 18:00 horas. El testimonio de la fábrica química Lasur.